¿Te gustan las comidas típicas, doctor Jorge Rolón Luna? ¿Te gustan las comidas típicas o no? Sí, me gustan, pero en primer lugar un saludo muy especial a usted, a nuestro compañero. Sí, acá tenés a la audiencia. A la audiencia, por supuesto, a la selecta audiencia. Y de BM Online y del canal 21 de Tigo Star. Bueno, BM Online, que no es ni AM ni FM, es BM, de buen mensaje, buena música, Bruno Masi, e invitados especiales. No es casualidad todo como eso, Jorge Rolón Luna. Jorge Rolón Luna. Pero no voy a evadir la pregunta. Me gustan las comidas típicas, pero debo cuidar el consumo. Nuestras comidas son muy altas en calorías, en grasas, pero deliciosas. Pero son deliciosas, ¿verdad? Bueno, el doctor Jorge Rolón Luna es abogado, consultor, profesor universitario, domina ciencias de la comunicación, fue juez electoral también, profesor por la Universidad Católica de Asunción, en fin, un montón de, también consultor senior de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, también él estuvo ahí, en fin, en Comisión Nacional de Verdad y Justicia, también él estuvo ahí como miembro del Consejo de Administración, en el Ministerio del Interior del Paraguay, fue director y co-creador del Observatorio Nacional de la Seguridad y de la Convivencia Ciudadana. Y hoy, ¿cómo se convive acá en Paraguay? ¿Hay unidad, hay armonía entre los paraguayos en líneas genéricas? Hoy, Jorge Rolón Luna, ¿hay convivencia acá a nivel país, digamos, o hay muchas fisuras? Sí, hay fisuras que son propias de digamos, que se originan en causas estructurales. Hay otras que tienen, digamos, vinculación más con lo político partidario que estamos viendo en estos días y que es algo omnipresente también en nuestra realidad histórica. Y hay, digamos que rivalidades o fisuras, grietas entre sectores diversos de la sociedad que son coyunturales. Y lo que vemos es que también viviendo una coyuntura tan difícil para el país y para el mundo como es la actual pandemia. Sí, una pandemia que por las últimas por los últimos materiales que he leído de lo que está pasando en el mundo, sí, no se avisora que esto vaya a terminar muy pronto, sí, esta situación. Pero ahora como que hay más relajamiento en general. Hay países como Italia, por ejemplo, que ya se relajó bastante. Pero ojo, Bruno, que esos relajamientos están siendo de alguna manera revisados. Hay expertos que están recomendando tener mucho cuidado con una nueva variante del coronavirus, una nueva cepa, la variante Delta. Así mismo es. Que se origina en la India y es una variante que es más agresiva, más contagiosa, ataca a niños. Se ha comprobado también científicamente que inclusive una primera dosis de vacuna no asegura mucho, no asegura, por ejemplo, no tener un caso grave. Una recaída. No, un caso grave, una infección. Lo que hacen las vacunas es que, vamos a suponer que uno tiene la primera dosis, tiene digamos, un porcentaje importante de inmunidad, no total, que ni siquiera una segunda dosis asegura, pero un importante caudal, digamos. Yo sé que los médicos me estarán queriendo matar, pero por la utilización de ese vocablo, pero uno tiene un importante nivel de inmunidad, pero eso no impide que uno no se contagie. Lo que impide es que uno desarrolle un caso grave, que se hospitalice y que de última requiera una unidad de cuidados intensivos. Bueno, hay variantes preocupantes del nuevo coronavirus. Justamente acá lo que decía el doctor Jorge Rolón Luna, abogado, pero conocedor siempre de un montón de cosas. Está la variante alfa,
la beta, gamma, delta también, ¿eh? La delta es la que es la peligrosa. La cepa B, la delta, 1617.2, dice, oficialmente conocida como la variante delta del nuevo coronavirus. Es la cepa dominante en este momento en el Reino Unido, y está haciendo que se tengan que revisar todo eso que mencionabas, ya la relajación, liberación que estaba habiendo de ciertas actividades, y un destacado científico de ascendencia china, pero de nacionalidad norteamericana, muy popular en Twitter, ayer estaba comentando que se está volviendo también la cepa dominante en Estados Unidos, un país donde ya las medidas se habían relajado bastante, donde hay un alto porcentaje de población vacunada, pero una de las características de esta cepa es que, entre comillas, no respeta a las vacunas. No respeta los anticuerpos mismo, que tiene elementos que permiten saltarse por sobre los anticuerpos que generan las vacunas. Es lo que he leído. Bueno, y Matt Hancock es el secretario de Salud del Reino Unido, y dijo el fin de semana que la variante, esta delta, es alrededor de un 40% más transmisible que la variante alfa anteriormente dominante, y que ya era más transmisible en comparación con la forma original del virus. La evidencia preliminar sugiere que la variante delta podría causar un mayor riesgo de hospitalización en comparación con la alfa, según Public Health England, o sea, el Ministerio de Salud de Gran Bretaña sería. Y bueno, así que en el condado de Kent, por ejemplo, en el Reino Unido, está ahí multiplicándose. Se identificó por lo menos por primera vez en septiembre del año pasado la conocida variante alfa en el Reino Unido, y esta variante es altamente transmisible, ya que se ha detectado en más de 80 países. Después está la beta mencionada, que apareció en Sudáfrica por primera vez, y después está la gamma, que aparece en Brasil, y delta, que ya acá estaba comentando el doctor Rolón Luna, que apareció en la India. En este caso fue la cuarta en ser declarada como preocupante por la Organización Mundial de la Salud, y los expertos ahora creen que la variante delta es probablemente la más transmisible. Y después está esto de este secretario de salud del Reino Unido, que también hace hincapié en todo esto. O sea que el mundo está mejorando, o está quedándose de igual forma, o qué tiempo tendríamos nosotros qué tiempo más tendríamos nosotros con toda esta pandemia encima. Con la debida aclaración, desde mi ignorancia importante en este tema, no soy médico, ya sé, pero sí trato de guiarme por lo que escriben y dicen los expertos, ¿sí? Así que si cito alguna cuestión acá, no es algo que me enviaron por WhatsApp o alguna de esas cosas que circulan anónimas. Sí, anónimamente. Claro, y que a la que la gente le suele otorgar un valor como si fuera científico. Los científicos se equivocan también, pero lo mejor que se puede hacer en estas circunstancias, creo yo, es tener en cuenta lo que dicen los expertos, especialmente los epidemiólogos, ¿sí? Yo los coloco allá arriba, son los que más entienden de este tema, y a partir de ahí una serie de especialidades médicas, pero nosotros que no estamos en ese mundo tenemos que obviamente informarnos y tratar de comprender esto de la mejor manera posible. Lo que se ve es que esto no se detiene. Sucesivas olas que algunos expertos denominan simplemente un virus que se mantiene y que no se fue nunca. Pero podemos llamarle olas, o podemos llamar que es todo esto es parte de un proceso que va a continuar en tanto no tengamos inmunidad de rebaño. O sea, todos los expertos coinciden en que esto, al igual que otras epidemias del pasado, va a dejar de ser lo que es en este momento el día que tengamos inmunidad del rebaño. Para eso hay una serie de problemas que digamos que obstaculizan eso y que se vuelva a esa, comillas, normalidad.
Uno de ellos es la alta transmisibilidad del virus, que es justamente lo que lo diferenció de otras variantes del COVID, ¿sí? Del SARS, como el SARS-2, por ejemplo, y otros, la fiebre porcina y otros similares. Entonces, primero, esa alta transmisibilidad, estamos en un punto muy alto de esa globalización, de ese proceso de globalización que hace que los viajes que son tan frecuentes y constantes, miles y miles de seres humanos que viajan y dan la vuelta al mundo todo el tiempo, hace también que esto sea una necesidad, sea necesariamente transmitan tiene que ser, todo esto. Claro, y la necesidad de ser abordado globalmente. O sea, a mí no me sirve en Paraguay vacunarme yo si el resto no se vacuna. Pero a Paraguay no le sirve tampoco que se vacunen todos los paraguayos si en el resto del mundo la gente no se está vacunando. Y viene alguien que contagie. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos el proceso de vacunación se aceleró espectacularmente a partir de la asunción de Biden. Están no solamente regalando vacunas a otros países, sino que también vacunarse es más fácil que tomar agua en una fuente pública en Roma. Sí, en Roma mismo. hay fuentes públicas de agua potable cada 100 metros en el centro histórico. Bueno, así de fácil es vacunarse en el aeropuerto, en shopping centers, en plazas, en toldos, claro. Quieren declarar... te ofrecen regalar para que te vacunes dinero en efectivo, así mismo, como marihuana, cerveza, packs de cerveza si te vacunas, marihuana en algunos estados, increíble. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay un porcentaje... Y dinero en efectivo dinero también. En efectivo también. Millones de dólares, no es pero ¿qué miles. pasa, Bruno y audiencia? Que un porcentaje importante de la población no se quiere vacunar. Yo no porque sé no por creen qué. las vacunas. No creen en las vacunas. Entonces, ¿cómo se va a arribar a ese nivel? Yo ya me vacuné. Sí. Acá en Paraguay te vacunaste. Acá en Paraguay, sí. Bueno, mañana va a venir... Mañana, el sábado hace 15 días, o sea que a los 15 días de esa primera dosis, yo y todo aquel que se vacunó ya tiene un importante caudal, voy a repetir la palabra que no es, de inmunidad, o sea, una importante inmunidad, o sea que estoy bastante tranquilo, pero no tanto por todo esto. Mientras la enfermedad siga circulando, circulando. No estamos seguros. Bueno, va a venir mañana este médico... José Manuel Fusilo va a estar con nosotros a las 10 aquí, así que vamos médicamente y hasta científicamente saber más cuestiones acerca de excelente esto. profesional, yo lo entrevisté varias veces. Excelente. Creo que uno de los que más serios a la hora de hablar de este tema. Así mismo. Así que mañana va a estar con nosotros José Manuel Fusilo, el médico, neumólogo. Está peleando. Sí. Creo que él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Paraguaya de Neumología, justamente. Bueno, nuestro invitado de lujo, el doctor Jorge Rolón Luna, él enseña. ¿Qué es lo que más te llama la atención de enseñar, de estar frente a los alumnos? Ciencias de comunicación, por ejemplo, ¿qué es lo que... ¿Vos tenés, es una pasión tuya el enseñar, digamos? Sí, yo muy joven ya me vinculé al tema de la docencia. Enseñé primero, voy a corregirme, di clases. Yo no sé si enseñé o no algo, eso es muy pretencioso. ¿Diste clases? Sí, me vinculé al tema de la docencia dando clases para cursillos de ingreso particulares. Recuerdo que nos fue bastante bien en un par de años con nuestros alumnos. Ingresaron todos siempre. Era un grupo de gente muy inquieta en esos temas ya en esa época. Luego gané un concurso en la Universidad Católica en la carrera de Ciencia de la Comunicación, pero para dar clases sobre una asignatura jurídica, que es el equivalente a Derecho a la Información. Luego también di clases en la Universidad del Norte por 2 años, luego por falta de tiempo salí y luego me vinculé a la Escuela Judicial desde el año 2010
hace 11 años que soy docente, para gente que quiere ser fiscal, juez, defensor público, para gente que quiere optar por prestar servicio en el sistema de justicia y concursar. Vos fuiste juez electoral. También fui magistrado judicial entre el año 96 y el año 2002. Bueno, y desde aquel momento hasta hoy, digamos, hasta a los tiempos que corren, ¿se avanzó con esto de las elecciones, digamos, en general en Paraguay? ¿Se avanzó con el sistema eleccionario, sería la consulta? ¿Se avanzó? Y con esto del desbloqueo de listas, que quiero saber su significado propiamente y si es un real aporte a mejorar esto de saber elegir. Preguntas complejas las dos. La primera, voy a empezar por la primera. Ahí te traen un rico café. Sí, a partir de los primeros momentos de la transición, y seguramente de manera previa para quienes ya estaban, digamos, viendo o entreviendo la caída del dictador, se supo siempre que había que transformar totalmente el sistema electoral del estronismo, un sistema tramposo, no independiente, no solamente, digamos que porque sabíamos que eran todos empleados de Stroessner los que ocupaban cargo en esa Junta Electoral Central, que así se llamaba, sino que también la propia ley establecía la falta de independencia de estos digamos, funcionarios que se encargaban de las elecciones. Un principio básico en el derecho electoral hoy día indiscutible es que los órganos que organizan, que juzgan las elecciones, deben ser independientes. Tienen que crearse mecanismos para que la selección de los mismos, por lo menos formalmente, sea independiente. Entonces, a partir de ahí sale la ley 1/90, luego derogada, el primer código electoral, y luego se dicta la ley 834 del año 96, que es nuestro código electoral vigente hoy día, con innumerables modificaciones a la fecha, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace también? Se dicta una constitución que crea un órgano electoral en la propia constitución. En otros países, generalmente sus órganos electorales son creados por ley. Acá se le dio tanta importancia, que es lo que te decía recién, por la experiencia previa del estronismo, que se crea constitucionalmente el órgano. En 1992. 1992. Sí. Eso llevó unos años. Fíjate que del 92 al 96 pasan 4 años para que aparezca ya para que aparezca el código electoral que tenemos hoy día. Pasan 4 años, no fue tan rápido. Y la ley electoral que organiza la justicia electoral es del año 95, la ley 635. Sí. O sea, es la que determina las competencias de los jueces. 25 años por ahí tiene, 25 años. Sí. De los tribunales electorales, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, las competencias del registro electoral, etcétera. El Código Electoral regula la vida, en gran medida, la vida de los partidos, la creación de los procesos de creación de los partidos, los delitos electorales, etcétera. El código de fondo, digamos, el otro de forma, da la competencia a los órganos. Y a partir de ahí se crea la justicia electoral, que no existía. Y yo creo que un poco lo que pasó también con la Corte Suprema de Justicia, el paso de los años, no podemos decir que haya contribuido necesariamente a que sea un órgano, primero, totalmente independiente, y necesariamente tiene que ser independiente para juzgar las elecciones de una manera idónea. Y por otro lado, es importante señalar que la justicia electoral, en cuanto a capacidades, a know-how en lo que se hace, es de primer nivel. De primer nivel, sí. Y lo digo... Países de América vienen a consultar acá. Sí, lo digo porque también quiero poner digamos, equilibrar esto, porque también soy crítico de algunas cuestiones. Pero en ese sentido, acá hay una capacidad técnica para hacer muy buenas elecciones. El problema siempre fue, a mi criterio, y persiste ese problema. ¿Y el del domingo fue una buena elección o no? Bueno, primero, no tengo los elementos como para juzgar. Pero sería irresponsable de mi parte, pero podemos aterrizar después en eso. Claro, ok. Lo que quería decir es lo siguiente: nuestro sistema electoral, nuestro modelo de proceso electoral, por decirlo de otra manera, tiene un problema que no se ha resuelto ni se va a resolver con urnas electrónicas, con desbloqueo. No pasa. ¿Cuál es? Ese problema es que todo el proceso previo, desde la inscripción de las personas en el registro
Sí, que es una inscripción que se hace permanentemente y que inclusive vos, si te mudas de ciudad, vamos a suponer que tenés la suerte que te ofrezcan ir a trabajar a Encarnación, que es una ciudad hermosa. Sí. Que quisiera que limpia, sea la capital del país, yo, Encarnación. Justamente por todo eso. Con buenos restaurantes, con una hermosa costanera. Vamos a suponer que te ofrecen y vos podés reinscribirte en Encarnación para votar ahí. Sin ningún bache. Exactamente. Entonces la inscripción y la reinscripción es permanente. Luego, la confección del padrón. El padrón se confecciona sobre la base de las inscripciones. Son cosas diferentes, registro y padrón. ¿Sí? Y tenemos que luego se llama a elecciones, se inscriben las candidaturas y se organizan las elecciones, después se vota, luego se juzgan y se proclaman los ganadores. Sí, te lo dije rápidamente, pero hay una partecita de todo ese proceso que es llevado adelante por la justicia electoral, que es desde las 6 de la mañana del día de la votación hasta que se realiza el escrutinio y se firman las actas y se dan esas actas a los tribunales electorales partidarios en caso de elecciones internas o a la justicia electoral en caso de elecciones municipales o nacionales y departamentales. ¿Qué pasa en esas 12 horas? La justicia electoral no controla, no está a su cargo. ¿Quién tiene a su cargo las mesas? El tribunal electoral. Los partidos políticos. Los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en las internas ellos nombran en función a los movimientos internos que postulan miembros de mesa. ¿Y ese actuar qué determina? Y ahí se cocina todo, Bruno. En esas 12 horas pasan muchas cosas. Desde votantes que no están habilitados, que pueden votar, votantes que no van a votar y que aparecen otras personas a votar por ellos. Existe la posibilidad de cargar las urnas. Hoy en día se dice que con este sistema electrónico ello es más complicado, más difícil de hacer, pero no imposible. Se confeccionan las actas con el resultado final. Vamos a suponer que todo el proceso de votación estuvo bien llevado, pero llega la hora del escrutinio y se ponen de acuerdo. Y si un candidato, el cuarto candidato, 3 miembros de mesa por 3 movimientos diferentes, hay un cuarto candidato, sí, sos vos el cuarto candidato. Vos no pusiste acá ni miembros ni veedores. Tuviste 10 votos y entre estos 3 se pueden repartir tus votos. No tenés alguien que justamente. Eso ha ocurrido. El soborno a miembros de mesa es algo absolutamente corriente. En un ambiente cultural y político en donde la prebenda es lo que determina las adhesiones políticas. Quiere decir que uno, si tiene un movimiento, depende de un movimiento pequeño, tiene que lo mismo asegurar que en todas las metas de votación tenga un representante para que nadie al menos le embrome. ¿Es así o no? Es así. Y si uno no tiene la capacidad. Existe, no voy a hacer acusaciones temerarias, pero voy a decir, el riesgo de que te roben los votos existe, está y ocurre con mucha frecuencia. Y aparte en un entorno, decía esto porque esto es muy importante, cultural y político, en donde las adhesiones a los movimientos internos no son precisamente adhesiones vinculadas a programas, a ideologías, ¿cómo podríamos decir? A fidelidades basadas en liderazgos tradicionales y fuertes. O sea, acá no hay un De Gaulle, acá no hay un Konrad Adenauer, no, acá las adherencias funcionan sobre la base de prebendas en general, especialmente los partidos tradicionales. Entonces, que se venda un miembro de mesa es algo muy sencillo, no estará traicionando, muy normal, no va a traicionar ninguna creencia propia, ninguna convicción suya personal. Simplemente él está en ese movimiento porque es el que le ofreció más cosas. Ocurre eso con mucha frecuencia, no digo que sean el 100% de los casos, pero acá yo particularmente, y si alguien piensa lo contrario, me encantaría escucharle que lo fundamente, pero esas adhesiones políticas que existen en los partidos tradicionales, especialmente en un alto porcentaje se vinculan a situaciones de clientelismo. Entonces, que se te venda un miembro de mesa yo tengo anécdotas al respecto que te puedo contar si querés. No, está bien, pero decime, y entonces, en líneas generales, ¿cómo se desarrollaron estos comicios del domingo pasado? Y el hecho del desbloqueo de listas, ¿es para un mejor, digamos, sistema electoral o es simplemente algo que es un maquillaje simplemente para la gran población como incentivo para que venga a votar?
Yo quiero equivocarme, Bruno. Me encantaría. Ahora, el desbloqueo, que se llama sistema de listas cerradas y desbloqueadas con opción de voto preferente. Ese es el nombre completo. ¿Qué significa? Que tienes una lista de 24, ¿sí? Esa lista sigue siendo cerrada. Tenemos ahí el listado por el Partido Colorado, por lo menos hasta ahora. Mira, esa lista de candidatos a concejales de la ANR parece el reparto de una película de terror. Sí, yo leo eso y sinceramente quiero que mi mamá me abrace y dormir con mi mamá. Y un osito. Y no sé si voy a poder dormir. Bueno, yo lo que no entiendo es esto. Sí. El que está en el número 1 es Luis Fernando Bernal Mazó, por el Partido Colorado estamos hablando, para Asunción, concejales para Asunción, son 24. Sí. Asunción es la única ciudad capital que tiene 24 concejales. Los otros distritos pueden tener 12 o 9. Exactamente. Asunción es la única ciudad que tiene 24 concejales. El número 1 figura ahí el nombre de Luis Fernando Bernal Mazó, que tiene casi 4.000 votos, y el número 2 le pasa por 2.000 votos y un poco más inclusive, y eso es lo que no entiendo, porque el número 2, que tiene mucho más votos, figura como 2 y no como 1, digamos. No se contempla la cantidad de votos para un ordenamiento así de concejales en este caso. Y te digo, eso no entiendo, sinceramente no entiendo. Pasa lo siguiente, en las elecciones internas, vamos a suponer que en Asunción se presentaron 6 listas. ¿Sí? Como sigue siendo un sistema de listas cerradas, por eso te decía, el sistema se denomina sistema de listas cerradas desbloqueadas con opción de voto preferente. Entonces, las listas cerradas no desaparecieron, siguen. Entonces, la lista más votada es la que va a tener su candidato encabezando. Pero acá no está el más votado. El más votado está el segundo. La lista. No me escuchaste, Bruno. Sí, la lista más votada. La lista, perdóname, la lista. La lista 32 fue la lista más votada. La lista más votada. Claro. Ahí viene la onda. Y dentro de esa lista... Y no era que se tenía que votar individualmente o preferencialmente, como el nombre lo dice, para cada esa es la segunda parte. Eso es lo que no entiendo. Esa es la segunda parte de la explicación. Usted es muy ansioso, Bruno. O sea que dependemos otra vez de las listas, entonces. Pero, no del individuo. Es que si uno atiende al nombre que tiene esto hoy día, que es diferente de lo que teníamos, pero no muy diferente, enseguida va a comprender eso. Lo que pasa es que poca gente se fija en el nombre, y reitero el nombre, sistema de listas cerradas desbloqueadas con opción de voto preferente. O sea, lista, el sistema de la lista sigue. Lo que el voto preferente permite es que dentro de las listas se vayan posicionando mejor los nombres que más votos reciben. Entonces, vamos a suponer que dentro de la lista de Luis Fer, ese es el nombre del candidato, ignoto para mí, no sé qué experiencia ni conocimientos tiene en la cuestión urbana, claro, porque hay que entender de la cuestión urbana, los problemas que tiene la ciudad, Luis Fernando Bernal Mazó. Claro. Él dentro de su lista fue el que más votos tuvo. Y él pudo haber estado en el número 5 en su lista, o en el número 4, o en el número 3, o en el número 20 inclusive. Pero dentro de su lista, él es el que más votos tuvo. Ese es el caramelo con el que se nos vendió el desbloqueo de las listas. Vos tenés una lista cerrada que se ha denominado siempre de manera despectiva lista sábana. El problema de las listas sábanas se dijo siempre, se dijo porque no es mi opinión necesariamente, es que de los 24 había 20 que eran impresentables, tenían antecedentes penales. De hecho, Turi Capello, por ejemplo, está con una causa judicial. ¿Sí? Sí. Puede ir preso en cualquier momento. Y él es el número 2. Número 2 de la ANR. Obtuvo 6.450 votos. Exacto. Entonces, de esa lista de 24, 20 impresentables. Pero si uno tiene una convicción colorada o liberal o del Frente Guazú, lo primero que hace en una elección es ver los candidatos de su partido y quiere votar a su partido, ¿sí? Teóricamente. Pero de esos 24, 20 son impresentables. Entonces, ahí venía el problema de la lista sábana, que uno al votarle a 2, 3 buenos,
le estaba votando a 20 delincuentes, ¿sí? O analfabetos, o lo que fuere. Entonces, la manera de romper eso que se nos vende es, bueno, vamos a permitir que se elija uno, yo cuando voto ahora, a diferencia de antes, yo voto partido y elijo a uno. Elijo a Silvia Fabiana Venegas. Voté a la lista de la ANR a Silvia Fabiana Venegas. Por eso ya tiene un número de votos que aparece ahí, 1921. Esos 1921 votaron Colorado y Silvia. Entonces Silvia, que pudo haber estado en el número 24, sube. Sí. Pero también puede ser que Silvia haya estado número 1 en su propia lista, pero en comparación con los otros, no tiene el número de votos. Pero aparte de eso, hay que tener en cuenta cuántos votos recibió la lista de Silvia. A ver, Silvia estaba en orden republicano. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entraron como 7 antes de ella de ese movimiento. De los 7 de ese movimiento... Pero ella hace 25 años que está ahí, como concejal. Sí. O 20 años fácilmente. Silvia Fabiana Venegas de Sánchez. Sí. Entonces, una señora que mueve mucha gente. Sí, es la esposa de un presidente excepcional también. En el mercado 4, ahí en la terminal de ómnibus, tiene mucha gente que vota por ella, digamos, siempre. Poderosa la señora. Para este tipo de elecciones. Y acá cuenta mucho el tema de las bases. Lo que pasa es que nuestro sistema político tiene problemas estructurales y de fondo. Que un sistema de modificación parcial. Porque de hecho tenés una sola opción. ¿Sí? Y esa opción tenés que rogar para que otros, igual que vos, también la tengan, o sea, para sumarle votos a esa persona y posicionarlo mejor. El que quiera tirarse a esto es un llanero solitario, porque ¿cómo vos rompés unas estructuras de tantos años y con tanta gente que habitualmente hace obra de igual forma? Se va a depositar el voto ahí porque tiene que darle alas a esta señora, en este caso Silvia Fabiana Venegas de Sánchez, con el respeto que se merece, pero ella domina, digamos, es la referente de grandes zonas muy populosas de la ciudad, digamos. Entonces, evidentemente, ella siempre va a estar presente, ¿verdad? Esa es una buena pregunta también. Aunque no supiese leer, va a estar siempre presente. Porque a mí lo que me llama la atención es el Luis Fernando Bernal, que nunca concursó, nunca pasó y ahora está encabezando, que me parece genial. O sea, dentro de toda esta historia ya, digamos, de décadas instalada ahí, viene y rompe, y es un chico joven él. Rompe, pero también porque es el hijo de un político importante que pasó por Itaipú y que habrá sobrino de Víctor Bernal. De Víctor Bernal. Y uno imagina que habrá tenido los recursos suficientes. Aparte hay hay un efecto... ¿Dominó o no? No. Que tiene que ver con la imagen que tiene un número 1. ¿Sí? Él encabezaba su lista. Entonces hay muchos votos que eso está probado porque en Perú, en Colombia ya se implementó este sistema. Entonces eso generalmente actúa como un imán. Yo no sé a quién votar, bueno, el número 1. Automáticamente. Sí, es un porcentaje. Y por otro lado... Y de ahí el 1 de la ANR también, en todas las elecciones generales. Claro, esto se puede volver a tocar otra vez en las elecciones, porque vamos a tener otra vez la opción preferente. Vamos a suponer que usted y yo, afiliados al Partido Colorado, votamos otra vez por Silvia Venegas y nuestros amigos también, y ella puede pasar eventualmente del número 15 al número 1. Sí, claro. Y ahí es que radica el problema de esto, que algunos señalan, pero es muy temprano para opinar, pero se ha visto en Perú, se ha visto en Colombia, es algo que también es muy temprano para opinar, pero algo se ha visto acá a la fecha, después de estas elecciones, es que cada uno de estos candidatos va a hacer campaña por separado. A mí, más que se vote por mi partido, me va a importar que se vote por mí. Y ahí el que tiene más dinero. Sí, pero hay algo que yo siento, lo de Fiorotto, por ejemplo, Orlando Fiorotto. Él se jugó independientemente, ¿verdad? Hizo muy buen desempeño Orlando Fiorotto como concejal de Asunción. Peleó, obtuvo
digamos, se lo escuchó, estuvo detrás de ciertas orquestaciones que hacían ahí en la municipalidad que iban a ser muy drásticas y cáusticas para la ciudadanía, y él peleó, rompió estructuras para ello, y ahora se jugó otra vez y perdió, no está en esta lista. ¿Qué quiere decir eso? Porque por ser independiente, porque él no formó parte de ninguna de estas listas, ni de la 32C, ni del 20B, ni no sé si me entendés. Sí. Bueno, independientemente siendo Colorado... yo también soy ansioso, ya hace rato que te quiero contestar. El Colorado, trayectoria límpida, ¿verdad? Un señor honesto, siendo Colorado, obviamente, y no entró dentro de estos 24. ¿Por qué? Porque no tiene la estructura que respalde las listas adecuadas que lo respalden. ¿Qué pasó con él, según vos? Hay varias cuestiones que pueden ser... es un caso, eso en términos, digamos, de estadísticos. Si nosotros vamos a tomar ese caso como un ejemplo para tener una opinión definitiva, no nos va a servir, porque se llama casuística eso. Yo no puedo basarme en el caso de Fiorotto, pero sí nos da una pauta, ¿sí? ¿Cuál es la pauta que me puede dar? Dado que Fiorotto es un dirigente del barrio Trinidad de hace mucho tiempo, fue ministro del Interior, fue concejal, embajador, tiene digamos, conexiones con la estructura partidaria. Y además estaban todas las encuestas que le daban a él como ganador absoluto, disímiles encuestas que siempre lo ubicaban a él como el número uno con mayor cantidad de supuestos votantes para el día de, en este caso, el domingo pasado. Yo eso, por ejemplo, no sabía. Eso, por ejemplo, yo no entiendo, porque si se hacen encuestas, y no es que él mandaba hacer, le hacían las encuestas en general, ¿verdad? Ponían, seguro algún medio ponía, bueno, daban 10 nombres o 20 nombres, a ver quiénes son los que más posibilidades tienen. Aparecía Fiorotto y era el más votado según las encuestas, el que más no es votado, ¿cómo que se dice? El más la opción de las personas que eran entrevistadas, con mayor cantidad de votos posibles como opción tenía él en todas las encuestas, y acá no figura ni en el número 24. Entonces no entiendo yo cómo es esa historia, sinceramente. Es lo que te estaba comentando. Hay gente que, analizando esto, que amigos míos que, por ejemplo, trabajan en el ámbito de la ciencia política. Si yo de caradura también estoy hablando de esto, yo soy apenas abogado. No, pero estuviste ahí en la justicia. Sí, es cierto que estuve en la justicia electoral, pero estas son cuestiones que requieren de un análisis más serio desde el punto de vista de la ciencia política, y obviamente también de un ejemplo nomás. Pero tomemos la casuística. Esto es casuística, es un caso, no nos puede permitir en términos así serios declarar una verdad, pero es interesante el caso de Fiorotto, porque es un caso muy, muy llamativo, como vos describiste, y más lo de las encuestas, que yo no sabía. Peleó contra esto de TX, contra esto, lo otro, un montón de cosas. Ganó, la gente lo apoyó, y ahora a la hora de la verdad ni figura, no entiendo. Y en las encuestas él estaba el primero, siempre. Una primera hipótesis que nos puede permitir acercarnos a lo que ocurrió es que el dinero sigue siendo un factor importante en las campañas. El dinero sigue siendo un factor muy importante en las campañas. Porque la estructura que seguramente este señor la tenía por su larga trayectoria, como hay una palabra solitario que se usa en nuestro país, que a mí no me dice mucho, pero bueno, dirigente, sí. Él no era una persona extraña a la estructura, pero la estructura se mueve en la medida en que se la lubrica, y el lubricante se llama dinero. Entonces, vos tenés un equipo que está dispuesto a trabajar por vos, te conoce, tiene alguna lealtad contigo. Claro, pero esas lealtades no son... Él tenía muchos amigos. Sí, no es como el amor de la vida así de alguien que para siempre. No, las lealtades son efímeras, pueden basarse en algún tipo de, podemos llamarle buena onda entre el candidato y los punteros, etcétera. Hay gente que tiene más carisma que otra, eso cuenta también. Pero esa estructura y esas relaciones que pueden ser cordiales inclusive, si no están aceitadas con dinero, se esfuman. Entonces vamos muertos nosotros. Muertísimo. Pudo haber sido muy votado, pero su lista en total no llegó a entrar por el sistema Donch,
Eso tampoco entiendo. A ver, sí, pero no. Hablamos de sí, Fiorotto, pero no, en este porque el voto va al candidato y a la lista. Si la gente votó a Fiorotto, el voto también fue a su lista y los votos de él, suponiendo que sea cierta esa hipótesis, hubieran disparado el posicionamiento de su lista. Entonces, voto a él es voto a su lista también. En total, él no recibió los votos suficientes como para posicionar bien a su lista. Él era 30, creo que era. 30. Lista 30. Sin candidato a intendente. Sin candidato a intendente. Era lista 30. Muchas de esas listas están por fuera también de... Y son supuestamente listas... algunos movimientos abrieron... Sí, dijeron entonces yo soy N, yo soy B, pero del mismo número. Lista 32B, N, etc. Sí, así mismo. Entonces, y de igual manera, el sistema DONA es un sistema por el cual se reparten los escaños o los asientos, en este caso, en una junta municipal, y se hacen sobre la base de unos cálculos matemáticos. Pero si vos no tuviste los votos suficientes, no entras. No es una cuestión que el sistema te elimina. El sistema no te elimina. El sistema reparte, pero para que vos participes de la repartija, Bruno Masi, tenés que tener algo sobre la mesa. O si no, no jugás ese juego. Sí. Si no tenés fichas, no jugás. Las fichas que son los votos. Entonces, se puede decir que él pudo haber recibido muchos votos, pero comillas muchos votos, no lo suficiente para hacer disparar. Y una persona que salió del juego, digamos, porque ya él no tuvo más cartas con qué jugar y lo sacaron del juego. ¿Puede volver él para el siguiente periodo eleccionario? ¿Ya no? No. Estas elecciones internas determinaron... No en este año, sino sí. de aquí a 4 años, no sé. Por supuesto. ¿Puede él regresar, digamos, a postularse otra vez? De hecho, no existen límites para ocupar cargos en la Junta Municipal. Para ocupar, mucho menos va a haber límites para postularse. Entonces yo puedo morir siendo concejal como Augusto Wagner, por ejemplo. Augusto Wagner. Que lo van a sacar ahí en un cajón. Sí, hace no sé cuántos años de concejal. 25 años. No, nunca escuchamos que participe de un programa de radio, de televisión. Yo no conozco sus puntos de vista sobre los problemas urbanos de la ciudad, pero es un personaje que encabeza. Dice que es el monje negro. Eso yo generalmente no hablo mal del prójimo, me dijeron, no pero sé, a mí me gustaría alguna vez. Yo no lo conozco. ¿Por qué no lo invitas, Bruno, a ver qué piensa de los problemas de la ciudad? Sería bueno y verle la cara, porque hay gente que no lo conoce. Yo recuerdo haber visto una vez su cara. Y bueno, pero maneja las estructuras. Y esas estructuras... Maneja las estructuras. ¿Qué es manejar las estructuras? Manejar la estructura es poder... ¿Qué es manejar las estructuras? Vamos a definir eso, porque eso es una buena pregunta, porque hay que definir lo que uno dice. Manejar la estructura es tener los recursos suficientes para tenerlas en movimiento y dispuestas a actuar en el momento preciso. Así. Y eso es dinero directo o indirecto. Indirecto es cuando dicen que algunos concejales, no voy a decir nombres, tienen... de 100, 200, 500, más de 1000 funcionarios que entraron gracias a sus favores. Esa sí que es gente leal. Así. Y de manera directa... Por los favores. Claro, conseguirle un cargo público a alguien que va a recibir un salario mensual en un momento tan difícil como este. Pero en general en nuestro país o uno está en el empleo público o está en la informalidad. Del 100% de la fuerza laboral paraguaya, 20% está formalizado. 10% en el sector privado, empresas que no trabajan en negro y que digamos que tienen un plantel de empleados que aportan a IPS, etc. El 10% son empleados públicos. El 80% restante es informal. O vende chorizo, o pancho, vende cosas. Hay muchos que venden chorizo. Sí. Tiene un puestito, vende, qué sé yo, joya desde su casa, por catálogo. Bueno, 4 minutos de las 11. Vende droga, qué sé yo. Querido Jorge, es un libro abierto porque yo quería continuar contigo, pero tenemos el compromiso con una dama que nos está esperando. A las damas no se le hace esperar. La médica y dermatóloga Fátima Agüero Halley. Yo fui paciente de la doctora un par de veces, sí. Me curé totalmente. Bueno, ella es muy conocida, muy famosa. Sí. Así que nos va a hablar del poder de la dermatología, porque es la mejor dermatóloga del país. Y sus alrededores.
y sus alrededores. Así que, bueno, viajó mucho, estudió mucho, se preparó mucho, va a estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Jorge Rolón Luna, porque realmente nos allanaste el camino. En síntesis, ¿este desbloqueo de listas es para mejor o sigue todo igual, de acuerdo a este listado que lanzó la ANR en cuanto a concejales para Asunción? Sí, la verdad es que esto se aplicó en todo el país, y en varios partidos políticos, no solo la ANR en Asunción. Entonces, vamos a tratar de no hacer casuística por el caso de la ANR. Pero realmente ¿sabes cuándo esto realmente se va a poner a prueba? Cuando se hagan las verdaderas elecciones. El 10 de octubre. Claro, ahí vamos a ver si lo que dicen sus panegiristas es que esto es la solución a las listas sábana y que los mejores candidatos van a ser votados, o si aquellos quienes son escépticos al respecto y que dicen que esos 24 nombres en Asunción, o 12 aquí, 9 allá, van a moverse como candidaturas independientes, y vamos a ver realmente el rostro del narcodinero. Del narcodinero. En algunos lugares del país el narcodinero va a pesar muy fuerte, independientemente de quién encabece las listas. Y eso no es bueno. O sea, algunos sostienen, no hay pruebas todavía, de que esto puede ser, el remedio puede ser peor que en la enfermedad. Pero vamos a ver qué pasa. Y una cosa puede ser que funcione en Asunción, pero puede que en Pedro Juan Caballero, en Salto del Guairán, Canindeyú, en esas zonas más vinculadas a la actividad del narcotráfico, ¿sí? Se dé otra realidad. Y eso es Paraguay también. Nosotros no tenemos que quedarnos con lo que sucede únicamente acá en Asunción. Obviamente nos interesa más porque vivimos acá. O sea, vamos a ver. Allá en Ciudad del Este, por ejemplo. Ciudad del Este. Sí. Ciudad del Este. Bueno, muchas gracias, Jorge. La parte educativa, a ver si tratamos la siguiente vez también, ¿te parece? Ayer estuvo el ministro de Educación acá y hay muchas cosas que hay que también analizar y escucharte, vos como profesional también del derecho y de la formación, de la enseñanza. Mira, Bruno, ¿cómo está la educación en Paraguay? Me seguís preguntando, cierto que soy docente, pero si me seguís preguntando más y más cosas, voy a quedar como un todólogo, y es lo que yo suelo criticar eso. Hay gente que habla de... No encuentra la ocasión para callarse.